absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Arrancan aquí las 2 horas que aquí en Radio Nacional de España dedicamos al mejor mundo del misterio. Los mejores temas y los más interesantes invitados nos esperan hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y como siempre es un placer estar aquí en la casa de la radio para juntos llenar este espacio en blanco. Y como siempre les necesitamos para compartir y disfrutar de estos casi 120 próximos minutos que tenemos por delante. Hemos hecho una selección de esos temas que nos dijeron que les interesaban y poco a poco vamos a ir tratándolos en su programa. Eso y sus invitados favoritos irán pasando por aquí a su programa El Espacio en Blanco. Y eso haremos esta noche. Nos pidieron que habláramos de plantas mágicas y de minerales mágicos que pudieran ayudarnos en nuestra vida. Y aquí está. Este va a ser nuestro primer tema de la noche. Y nos pidieron que trajéramos de nuevo a uno de esos contactados, quizá el más famoso del mundo, Sixto Paz. Y esta noche lo rescatamos de nuestro archivo y visita de nuevo el programa para contarnos sus experiencias. No se lo pierdan, que no tiene desperdicio. Y habrá más conferencias en las que esta semana somos protagonistas y un montón de actividades que se están dando por todo este país. Nuestros métodos de contacto esta noche, ya saben, la página web www.espacioenblanco.es. Ahí está nuestro chat para comentar las cosas del programa. El email espacioenblanco@rtve.es y el teléfono de contacto 900 137 137. Ya estamos listos, nuestros compañeros avanzan los primeros datos del primer tema que queremos tocar esta noche. Las plantas han acompañado desde siempre a los seres humanos. Desde los albores de la historia les han servido como alimento, para sanar sus enfermedades, para alcanzar la belleza e incluso para procurarse contactos con el más allá. Las plantas empleadas desde la noche de los tiempos en la preparación de medicamentos han sido objeto de todo tipo de leyendas. Si una planta podía curar enfermedades, se decían los hombres de la antigüedad, ¿de qué no sería capaz? Una de esas leyendas cuenta que en el monte Citerón, en Tesalia, vivía el centauro Chirón, el más sabio de los centauros del Olimpo, conocedor de las virtudes medicinales de las plantas y maestro de Asclepio, el padre de la medicina. De su conocimiento acerca de ellas surgió toda una vía de sabiduría practicada por miles de seres en todas las regiones del mundo, que ha perdurado hasta nuestros días. Descubriremos que algunas plantas poseen virtudes voladoras, otras nos transportarán a mundos desconocidos. Con algunas ramas podremos fabricar varitas mágicas. Habrá hojas que nos ayudarán a elaborar cuidadosos filtros de amor.
E incluso si buscamos bien, seremos capaces de encontrar la piedra filosofal. Las enseñanzas de los maestros alquimistas así lo confirman. Esta noche pretendemos penetrar por esa vía del conocimiento, transitar por ella para conocer un saber que en estos tiempos modernos está a punto de perderse. Y muchos piensan que si perdemos ese conocimiento perderemos parte de nuestra vida. Nos ayuda nuestro invitado. ¿Te ha gustado lo que decíamos en esa introducción? Perfecto. Juan González Simonó, Simonó. apellido francés. Exactamente. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, un placer. Atentos a nuestros oyentes, hemos descubierto a este personaje, uno de esos maestros que hay por ahí ocultos, que nos va a enseñar un montón de cosas y para nosotros es un placer tenerte aquí. Decir que eres licenciado en Psicología, diplomado en Pedagogía. En 2001 fundasteis la Asociación Sábila para el estudio, protección y desarrollo de las plantas curativas. Has hecho en el 80 la Ruta de los Mayas, has estudiado botánica medicinal, ¿se dice? Medicinal. Medicinal, estaba mal escrito. Sí. Del Camino de Santiago, estuviste en la expedición científica Amerigen 500, es decir, ya tienes un montón de... Has hecho camino ya, compañero. Sí, es la ventaja de ser viejo, que se han hecho muchos caminos. ¿Me vas a permitir una cosa respecto a la introducción, sí, Miguel? Detrás de esa bonita voz que lo estaba haciendo, ha dicho una cosa como que las plantas acompañan al hombre desde el principio de la humanidad. Y yo diría, las plantas preceden al hombre, preceden a la humanidad en muchos cientos de miles de años y vienen preparando además lo que va a ser luego, precisamente la configuración orgánica, fisiológica, incluso anímica del ser humano, con lo cual no solamente nos acompañan, sino que nos han precedido y han preparado todo para nosotros. El camino. Y sin embargo, qué lejos, lo hablábamos ahora cuando estábamos ahí, antes de entrar en el programa, qué lejos estamos ahora de las plantas, ¿eh? Incluso nosotros, yo que me gusta mucho el campo y que está mucho por ahí, ahora las tengo a años luz, y los que ven detrás, los niños y los jóvenes, no tienen ni idea de lo que es una planta. Pues a no ser que salgan en la pantallita del ordenador, ¿no? En la Play. Efectivamente, las posibilidades de acceso a la información son tremendas, pero en cambio la desinformación o el vacío que se hizo en su momento del mundo vegetal medicinal, sobre todo, del mundo vegetal mágico, no digamos, ha sido tan enorme, tan grande. Primero por intereses de determinados poderes religiosos, eclesiales, políticos incluso, y posteriormente porque la ciencia, desde el momento que descubre los principios químicos y los desarrolla y descubre la síntesis, deja de estar interesada en el principio natural elemental, que es la planta de donde procede todo. Yeah. Y a partir de ahí, como vienen haciendo actualmente en laboratorios súper especializados en Estados Unidos, lo único que interesa de las plantas es descubrir cuáles son los principios activos que actúan sobre determinados centros orgánicos, nerviosos, neuronales del ser humano, y a partir de ahí se sintetiza y la planta ya no hace falta para nada. Entonces nos desvinculamos cada vez más. ¿Eso qué significa? Que a la hora de la enseñanza, incluso aquellas pequeñas cosas que nosotros aprendíamos de la botánica básica, ni siquiera ya se aprenden. Ya no existe interés ninguno. Y es un desprecio que es terriblemente fatal para la humanidad. Porque si nos precedieron y nos prepararon el camino y nos olvidamos de eso, es que habríamos perdido el camino, simplemente. Claro, eso te iba a decir, si las plantas desaparecen, o desaparece ese conocimiento de las plantas, desaparece también un poco nuestra propia razón, ¿no? Exactamente. Y de forma además terriblemente grave, porque es la referencia. Hace poco, a través de un maestro, escuché unas palabras que me conmovieron profundamente, me golpearon en el interior, y es: vano es el intento del ser humano por evolucionar y llegar o ascender en grados espirituales o en grados anímicos, si en ese camino evolutivo no lleva consigo los otros dos mundos llamados inferiores, que no lo son en absoluto, como son el mundo mineral y el mundo vegetal. Es decir, si nos olvidamos de ellos, no vamos a evolucionar por mucho que lo pretendamos, por muchos cursos de yoga, meditación y por muchas horas que dediquemos a nuestro
interiorización y a nuestra evolución no va a producirse si no evolucionamos juntos, porque nos precedieron para eso, para que caminásemos juntos. Este es nuestro invitado, Juan González Simonó. ¿Estás a gusto en el programa? Estoy a gustísimo, gracias, Miguel. Me alegro. Las plantas tienen alma. Es curioso, la diferencia, te cuento anécdotas, tú también has estado en esos sitios, en México, por ejemplo, los mayas, o en Perú. Cuando hablan con una planta, la piden permiso. Qué lejos estamos nosotros de eso, ¿verdad? ¿Tienen alma las plantas? Claro que tienen alma, claro que la tienen. Quizá para que lo podamos comprender mejor todos, es un alma de especie, no es un alma individual como la del ser humano. Entonces digamos que hay un alma del romero, hay un alma de la salvia, hay un alma de la artemisa, de las artemisas. Es decir, es un alma de especie que afecta a todas en conjunto y que cuando maltratamos a una estamos maltratando a todo un género, a todo un conjunto de seres que efectivamente tienen alma. Y se sabe además a ciencia cierta que no solamente es una abstracción o una elucubración o un esoterismo, no. Las plantas responden a los afectos, las plantas responden a las voces, las plantas responden a las intenciones, mucho más allá. Responden a la música, eso está claro. Se consigue un mucho mayor crecimiento, un mucho mejor desarrollo de las plantas si se las trata, se las cuida, se las habla o se las pone una música más o menos especial como la que nos gusta a nosotros, si no es muy diferente a lo nuestro. Claro que tienen alma, sí. Y ya hubo experimentos suficientemente informados a partir de los años 70 de la reacción de las plantas a las intenciones de los seres humanos, con experimentos medidos en laboratorio, etcétera, etcétera. El doctor Tompkins ya desarrolla un libro, El mundo mágico de las plantas, efectivamente. Siempre cuento esta anécdota. Stevie Wonder estaba en un estudio de grabación, a punto de preparar una grabación, y de repente dijo, hay una planta que está mal. Una planta le estaba hablando, y gracias a esa comunicación que él sentía a través de que tenía con esa planta, escribió un álbum que se llama La vida secreta de las plantas. Curioso. Y además dice que hay estudios también que en África, cuando viene algún determinado tipo de plaga, árboles que están en Sudáfrica avisan a los que están mucho más al norte de que esa plaga llega, y cuando llega la plaga miles de kilómetros más al norte, de repente los árboles ya se han preparado para eso que llega. ¿Llegan a comunicarse entre ellas también de esa manera y se pueden comunicar con nosotros los seres humanos? Se comunican entre ellas sin ninguna duda. Quizá la soberbia del ser humano en su deificación personal ha hecho que despreciemos las cosas elementales y que han venido siendo desde siempre y que sabían nuestros abuelos, nuestros ancestros. Claro que se comunican en los árboles, que parece que están ahí inmóviles y que no, son seres casi... Se comunican por los sistemas radiculares a través de las raíces por kilómetros, y cuando se produce o se empieza a producir un incendio en una zona, se sabe ya a kilómetros de distancia, los árboles saben que se está produciendo ese incendio. Y están padeciendo el incendio que están sufriendo hermanos suyos en la zona donde se está produciendo el fuego. Claro que se comunican. Desconocemos totalmente lo que ocurre en el interior de la Tierra o en los niveles sutiles del exterior de la Tierra, y las plantas se comunican. Sí, se comunican, y se comunican con el hombre. Ese es el gran paso, digamos, siguiente del conocimiento de las plantas. ¿Y por qué nos hemos alejado tanto de ello? Además en muy poco tiempo, ¿verdad? Pues la sociedad, la estructura social en la que vivimos, cada vez más materializada, cada vez más consumista, cada vez más alejada de los entornos naturales que se adaptan al hombre, en lugar del hombre adaptarse al entorno, y que se modifican para el confort, el bienestar y otra serie de elementos en favor del ser humano, despreciando totalmente todo lo demás. Sí, claro que nos vamos alejando, en la medida que nos vamos alejando de la naturaleza, de la madre naturaleza. Y esto es algo gravísimo, porque si nos alejamos de ella, ella terminará alejándose, es decir, permitiendo lo que no debemos permitir que ocurra, ¿no? Ya. Esta noche vamos a hablar de plantas mágicas, de plantas que nos pueden ayudar, de la medicina del alma, de minerales. Tú decías que cualquier buscador tiene que llevar a los dos reinos, entre comillas, que nos han precedido, una piedra y una planta. Tú llevas una piedra, la veo ahí colgada, sí. ¿Qué es? Una turmalina sandía, en castellano, melancía, dirían los brasileños. Bueno, luego nos contarás para qué sirve. Claro ¿Y qué planta llevas encima, o aunque sea en el espíritu o en la mente? Llevo una raíz en mi bolsillo, en una bolsita. Ah, ¿la llevas? Una raíz de mandrágora, sí.
raíz de mandrágora. Luego nos hablará también un poco de ese asunto. Este es nuestro invitado. Queremos aprender un montón de cosas esta noche con él. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir, a través del chat también, o si no en nuestro email espacioenblanco@rtve.es. Este es el espacio en blanco aquí, me está enseñando la raíz. En Radio Nacional de España, preparados porque esta noche va a ser curiosa. Detrás de esa introducción seguimos. Desde la antigüedad, el ser humano ha empleado las plantas como remedio para sus enfermedades. Estas contienen la capacidad de provocar reacciones curativas debido a que sus componentes guardan una proporción sabiamente elegida por la naturaleza. En muchas partes del mundo siguen existiendo millones de personas que acuden a los poderes de las plantas para curar, aliviar o mejorar sus dolencias. Si echamos la vista atrás, podremos observar que los antepasados de nuestros antepasados, en su afán por sobrevivir, ya utilizaban las plantas, hierbas, raíces y otros elementos que nos da la naturaleza para aliviar aquellas viejas dolencias, y lo hacían sobre todo para sobrevivir. Raíces, hojas y flores, a las cuales se atribuyen propiedades curativas y reconstituyentes desde hace mucho tiempo. Ellas siguen estando a nuestro alrededor dispuestas a ayudarnos. Veamos algunos ejemplos. Agrimonia o hierba de los cantores. Limpia muy bien las cuerdas bucales. Además está indicada para las inflamaciones de la garganta, la boca y los labios. Ajo. Es el desinfectante más poderoso que se conoce. 50 veces más activo que el alcohol de 90 grados. El ajo crudo o machacado, pues cocido o frito pierde sus efectos medicinales, que son muchísimos. Es eficaz contra el reuma, favorece el sistema circulatorio, digestivo y el nervioso, y además baja la tensión. Caléndula o maravila. Purifica la sangre y es una ayuda poderosa en las enfermedades del hígado e insuficiencia renal. La pomada de caléndula tiene efectos maravillosos contra las inflamaciones de las venas, las úlceras varicosas, fístulas e hinchazones. Su jugo fresco elimina las verrugas y la sarna. Cebolla. Tomada cruda es una excelente medicina. Es buenísima para el sistema nervioso y el insomnio. Un poco de zumo sobre los ojos alivia la miopía, las cataratas y la fatiga visual. Salvia. Su nombre significa la planta que salva. Difícilmente estará enfermo quien tome frecuentemente salvia. Recomendada a los de tensión baja, malas digestiones, asma, excesivo sudor y en las alteraciones menopáusicas. Buen remedio contra la diarrea. Zurrón del pastor. Detiene toda clase de flujos de sangre, como las hemorragias nasales, estomacales e intestinales, y además regulariza el flujo menstrual. Estos son algunos ejemplos de estas plantas mágicas, pero nuestro invitado conoce algunas más. Juan, sirven para todo. Te reías, ¿estás de acuerdo con lo que estábamos contando? Totalmente de acuerdo, y se podría ampliar bastante más también. Es tal cual. Sí. Nada, hemos dado simplemente unos cuantos ejemplos. Contigo vamos a hablar de algunas mágicas. Hay dos que se han mencionado que para mí son especiales dentro del capítulo de las plantas, porque como en todos los órdenes de la evolución, tanto en lo mineral como en lo humano, los grados de evolución son diferentes y no todos los seres humanos están evolucionados en la misma forma, ni han conseguido niveles de desarrollo iguales. Pues esto pasa igual en los mundos que han sido denominados hasta ahora inferiores. Hay plantas más evolucionadas, hay plantas que llevan más bagaje en la tierra, más tiempo, y han desarrollado su alma con mucha más utilidad o con mucha más fuerza. Y hay dos que se han mencionado en la introducción que me parecen entrañables. Una es la caléndula, maravilla.
Qué bonito nombre, maravilla, ya lo creo. Y es una de las plantas más extraordinarias y bellas que conozco. Y he querido cogerla de entre las que se han mencionado porque es otra de las plantas que hoy corre riesgo de ir siendo eliminada. Antes acompañaba en cualquier arriate, al lado de las casas, en los pueblos. Siempre había una zona dedicada a caléndulas, siempre. Nos acompañaba en jardines públicos, en pequeños espacios, en cualquier rincón, que fueron luego sustituidos paulatinamente por una planta que viene de fuera y que se llama tajete, principalmente de México y de otras zonas de América, y que ha ido en detrimento de la existencia de la caléndula. Bueno, pues además de lo que se ha dicho, la caléndula es un extraordinario emenagogo, es decir, regula todos los ciclos de la mujer, y es la fuerza solar más, digamos, potente con la suavidad del acompañamiento de la luna. Es decir, tiene toda la fuerza del sol, pero tiene la carga femenina que les suaviza perfectamente para que pueda ser utilizada por una mujer con un acierto extraordinario. Y además de antiinflamatoria, como se ha dicho, potentísima, su pomada es maravillosa, y de ahí viene su nombre, ya que tiene grandes virtudes, pero además trabaja sobre el sistema de defensas, sobre el sistema glandular y sobre las hormonas, especialmente femeninas. Desde hace ya tiempo que su pomada, hecha en las condiciones adecuadas, se viene utilizando como antitumoral, especialmente para los tumores en la mama, en el pecho de las mujeres, con una eficacia más que sorprendente. Pues esa es una de las plantitas que se ha mencionado. La otra es una de las grandes plantas del solsticio de verano, de la noche de San Juan. Espera, eso no lo cuentas después. Claro que sí. No queremos hacer un curso esta noche de ir contando cosas de determinados tipos de plantas, sino hablar un poco, quizá más de ese espíritu, de lo que nos pueden ayudar, y sí resaltar esas plantas mágicas. Te comentaba que hace poco hablábamos de plantas mágicas en Sudamérica. Las tenemos también en España. ¿Cuáles son esas plantas mágicas que desde siempre han ayudado a los hombres de conciencia a hacer ese camino? Pues hay dos líneas de, digamos, que podríamos llamar plantas mágicas o plantas sagradas. Una, la línea antigua, que son las plantas primigenias que ayudaron al ser humano antiguo en su desarrollo, en su evolución, en su adaptación a la naturaleza, en esa enorme lucha que suponía enfrentarse a un medio que en principio, y dada la capacidad del ser primigenio, era realmente hostil y duro. Esas plantas están en la línea de las grandes plantas sagradas antiguas. La Datura estramonio como una de las más importantes, más ancestrales. ¿La que tomaban las brujas? La que tomaban las brujas, la que tomaban los antiguos mogures, lo que podíamos llamar los druidas o chamanes antiguos, los primeros. Fue la primera apertura a la conciencia en un ámbito en el cual todo era salvaje, naturalmente salvaje. A partir de ahí se producen o se integran toda una serie de plantas principalmente pertenecientes a la misma familia, las solanáceas, entre ellas la Atropa belladona, conocida en la Edad Media por su utilización para embellecer o porque embellecía a las mujeres, el beleño negro, que producía sueño, pero también producía sueños lúcidos, percepciones extrasensoriales y visiones dentro de los sueños. A partir de ahí surgen unas plantas ya mucho más actualizadas que vienen a corresponder al hombre moderno. Espera, ¿estás diciendo que para cada época de la historia ha habido una serie de plantas que estaban ahí para ayudarle? Sin duda, igual que las piedras, exactamente ya. Igual. Hoy hay plantas que ya creo que no serían de uso en este momento. El ser humano de ahora ya no está en ese ámbito. Y en cambio hay otras que vienen permaneciendo desde siempre, que parecían como más sencillas, que solamente remediaban algunas cosas, y que hoy se manifiestan con una contundencia enorme, pero que tiene una tradición tan ancestral como que se remonta al antiguo Egipto, a la Ayurveda de hace 6.000 años en la India, y tenemos relatos incluso más antiguos de determinadas plantas. Hay dibujos en Tassili, en las llanuras de Argelia, donde aparecen chamanes cubiertos de hongos alrededor, preciosísimos. Las primeras figuras con carácter simbólico realmente representadas en forma rupestre, digamos. Quiero decir que esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que se ha producido una evolución vegetal paralela a la evolución humana. Y en ese sentido me gustaría recordar algunas de las plantas mágicas fenoménicas y que deberían permanecer siempre y que hoy están en peligro. Por ejemplo, una de las grandes, la reina,
de las más importantes, la mandrágora, sin ninguna duda. Para que nos hagamos una idea, yo enseño siempre que puedo a mis alumnos que los nombres son importantes no por erudición, sino porque nos están contando algo del ser de la planta. Y en el caso del nombre original de la mandrágora, que viene del nombre griego, mandras y ágora, nos está diciendo claramente lo que es. El ágora es el sitio sagrado, donde se reunían precisamente para dilucidar y para realizar sus ceremonias o sus ritos, y donde estaban los más sabios. Y mantras no significa otra cosa que círculo o anillo, por tanto, si lo unimos, es el círculo sagrado, el anillo sagrado. Eso representa la mandrágora. Qué lejos estamos, desgraciadamente, de todo eso. Me contabas que las plantas, las que son más necesarias, están ahí al lado. Las tenemos a la salida, a la puerta de casa. Es como si fueran tan sabias, eso evidentemente, que se ponen ahí. Y las que son más complicadas y que quizá las hay que buscarlas porque tienen otra serie de poderes, se esconden un poquito más. ¿Es cierto esto? Y damos ejemplos de esas plantas. Es totalmente cierto. Las plantas son tan hermosamente sabias y nos enseñan tanto que nos lo muestran de forma cotidiana y elemental, es decir, ni siquiera necesitan escribir textos para nada. Efectivamente, cuando caminamos por los campos como parte de las enseñanzas que se realizan en la asociación respecto a las plantas, una de las cosas que intento que observemos todos es que las plantas más importantes para la salud del ser, para la salud del cuerpo y para la salud del alma, porque solo nos interesan aquellas que efectivamente tratan al ser como ser completo, no aquellas que curan una afección de estómago por sí sola y en sí misma, ¿no? Sino que tienen una función mucho más amplia y que son muchas más de las que pensamos y muchas de las que tomamos habitualmente, como la manzanilla, por ejemplo. Pero sí es cierto, observamos que las principales, y entre ellas las mágicas de la noche de San Juan, las encontramos siempre, invariablemente, a orillas de los caminos transitados por el ser humano. Transitados por el ser humano, para que las veas cuando pasas por ahí. Para que nos encontremos con ellas como si nos estuviesen llamando, diciendo: aquí estoy, contad conmigo, contad con nosotras. Y encontramos a los hipéricos al lado de las milenramas o de las verbenas hermosísimas, humildes ellas y de flor pequeñísima, pero tan bonita, tan hermosa, que parece asombroso. Más cositas. Hace pocos días salió una noticia de que la Policía Nacional desmantelaba una asociación que distribuía yaje para purificar cuerpo y alma. Hace poco hablamos en el programa de la ayahuasca, que parece que tiene su hermana gemela en nuestro mundo. No hace falta ir a buscar ayahuasca fuera, sino que aquí tenemos una planta que tiene también más o menos los mismos efectos. Exactamente, los principios idénticos a la liana del Amazonas que forma la base de la bebida llamada yaje o ayahuasca, efectivamente, y no es otra que la pegaron armala o harmel, que llamaban los árabes cuando llegaron aquí a la península, los musulmanes, y que tiene los mismos principios activos y la misma forma de funcionar, y que ya era conocida por este mundo árabe desde siglos antes de llegar aquí a la península, pero además es una planta que está y se sabe de su uso en el Tíbet, en Ladakh, se sabe en la India, se sabe en Mesopotamia antigua, se cree que pudo ser parte de los cultos antiguos de Zoroastro o Zaratustra, del magdeísmo. En fin, la tradición se remonta a varios miles de años, estamos hablando de 4 o 5 mil años de aquí para atrás, es decir, más que importante, y es idéntica en todo su composición a la liana, a la banicteriosis. Requiere, como ella, una segunda planta que sea el complemento y que forme el brebaje, pero está aquí. La sabiduría natural es tal que nos ofrece en todos los sitios aquello que se necesita. Y sería absurdo pensar que la maravilla está en el Amazonas o está en Siberia. Porque entonces, ¿qué ocurre con todos los seres que viven en otros sitios? ¿No tienen derecho a conocer la hermosura de las plantas mágicas o maestras? No. Cada uno tiene las suyas, cada entorno, me refiero, cada continente, cada país, y hay algunas que son universales y que están en todos los sitios y que han sido veneradas, reverenciadas y utilizadas desde la más remota antigüedad en muchos o en todos los continentes, mejor dicho, en los 5 continentes. Espacio en blanco. La puerta hacia otras dimensiones. Aquí en Radio Nacional, cuando son las 2:36, son 36 en las Islas Canarias, abriéndonos esta noche hacia el mundo de las plantas mágicas y de los minerales dentro de un ratito. ¿Quién fue el primero que
mientras hablabas se me ocurrió la pregunta, que prueba una planta para darse cuenta que tiene esos poderes. ¿O hay alguien, algún dios, algún extraterrestre, de saber tú quién, que dice, nos da a los humanos las plantas que necesitamos para evolucionar? Pues yo creo que en la sabiduría creadora, en la mente creadora, hermosamente sabia y extraordinariamente completa en todo su devenir, ya nos puso en el camino las cosas que necesitábamos efectivamente. ¿Y cuál fue la primera? Pues creo, personalmente, que pudo ser una de las plantas más humildes y que por otra parte es la primera planta en el mundo de la evolución vegetal que se instala en tierra. Es decir, del mar proceden los primeros vegetales, que son las algas, y hay un punto en el cual, como nosotros, se produce una evolución de instalación en la tierra y sobre la tierra. Pues los primeros seres que emergen del agua, seres vegetales, y hoy se está cuestionando si son o no vegetales o incluibles dentro de la clasificación botánica actual, son los hongos. Y se me ocurre que posiblemente en las sociedades primeras, cazadoras sobre todo, en algunos casos recolectoras también, el primer ser vegetal que les tuvo que infundir una especial sensación eran los hongos. ¿Por qué razón? Cuando ellos perseguían a los rebaños de rumiantes, búfalos, ciervos, etcétera, para la caza, observaban que los excrementos de estos, que les servían además de guía, claro, porque iban siguiendo y sabiendo si habían pasado hace días o menos días, precisamente a través de los excrementos. Y qué curioso, en esos excrementos se producen unos honguitos especiales, como se da en las vacas también, que luego han sido los animales sagrados en diferentes culturas. Es decir, ahí hay una interrelación bien peculiar. Pues decía que cuando ellos seguían a los rebaños para cazarlos, observaron esos seres que nacían en sus excrementos. Qué curioso que esos seres son precisamente los hongos de los géneros psilocíbicos, la estrofaria, las sinocibes y las psilocibes de diferentes especies que se dan en los 5 continentes, como decía antes, es decir, que valía para todos y en todos los casos. Es muy posible que ese fuese el eslabón perdido, es decir, la primera conexión con el mundo paranatural o extrasensorial o con el mundo espiritual, para decirlo de una forma como creo que debe decirse. Ya. ¿Tú has probado la ayahuasca? La probé allí en el Amazonas, sí, por volver hace otra vez al tema. años. Sí. Y luego aquí en España hace también años, cuando vinieron los primeros chamanes del Daime, sí. Ya. ¿Y qué te parece la noticia eso de que la policía haya desmantelado esta supuesta red de 100 ellos? Dejando al margen la casuística personal o particular del hecho que desconozco en toda su profundidad en cuanto al ejercicio, a cómo se han podido hacer las cosas, lo que sí creo que es una llamada por parte de la propia abuelita, como yo llamo a la ayahuasca y como se llama allí en algunas zonas de Brasil por los chamanes, para que comprendamos que no se puede banalizar algo que es realmente válido, valioso, sagrado para los cultos antiguos. Entonces, que no puede ser una herramienta de uso como el que toma un Valium o como el que toma cualquier otro tipo de medicamento para remediar un mal. Que debe tener un contexto como el que ha tenido siempre, que no puede ser dado ligeramente y de una forma sin determinado precaución primero y sobre todo sin un oficio y sin una clara preparación. Por eso digo que dejando al margen la casuística concreta que desconozco a fondo y que está en todo caso sub judice, es decir, en manos de los jueces, lo que sí creo es que la abuelita, la ayahuasca, nos está diciendo a todos aquellos que la hemos conocido y sobre todo a aquellos que trabajan con ella, que deben extremar mucho más el cuidado, saber y poner en ello mucho más confianza, voluntad y sobre todo amor hacia la gente que acude a ella para encontrar remedio, que es un gran remedio para muchos males. Te decías un poco para resaltar lo que estamos un poco intentando esta noche sacar de contexto, que las plantas son las que nos buscan. Yo tuve una experiencia en México con chamanes y íbamos a tomar peyote, creo que íbamos 5, y yo al principio sí quería hacerlo, pero luego dije, no lo voy a tomar, ¿no? Y cuando llegó el chamán traía ya preparado el hongo y había 4 partes. Y teóricamente yo había dicho que sí, les había dicho que yo quería, pero no había parte para mí. Y es como si el hongo ya sabía a las personas que iban, es decir, tienen todo ese poder incluso que saben quién va.
son ellos los que te invitan, son ellos los que están ahí y siempre están ahí preparados y esperándote para que des el paso y abras las puertas. Sí, esa es la concepción real de la magia de las plantas. No es un tema esotérico en el sentido que se ha querido aplicar. Son seres con poder, son seres con muchos miles de años de evolución sobre la Tierra y algunos especialmente con una misión, con un propósito, igual que los seres humanos. Y efectivamente, su nivel de conocimiento trasciende nuestra comprensión. Por eso muchas veces cuando ya el ejercicio del hierbero, el ejercicio de la persona que trabaja con las plantas, no necesita ni siquiera de la ingestión de la planta. Le basta con sentarse delante de la planta viva, frente a ella, para conseguir unos niveles de comunicación que pueden ser sanadores perfectamente. Porque la energía no la podemos medir en parámetros de 0,7 de principio activo tal. La energía va mucho más allá. Y hoy sabemos que se está lanzando además a la luz pública toda una serie de cosas respecto a la física cuántica, a los nuevos avances que tienen una relación clarísima con todo este mundo que hasta ahora se consideraba mágico, como aparte. No, de aparte nada, es pura energía. Ya. Vamos rápido, si te parece. Sí, claro que sí. Medicina del alma, ¿qué es eso de la medicina del alma? Pues todas las plantas, como todo el ser humano, digamos que funcionan en los tres ámbitos del ser. Hay tres cuerpos, hay tres almas, hay tres espíritus. Así fue dicho, así creo que es. Hay un cuerpo físico, hay un cuerpo etérico, hay un cuerpo astral, que es el receptáculo, la copa donde se encierra el grial de lo que es el alma humana, o las tres almas humanas, el centro emocional, el centro racional y el centro consciente. Alma emocional, alma racional y alma consciente, según la antroposofía más avanzada. Bien, pues las plantas evolucionadas, las plantas mágicas, que llamamos mágicas, trabajan en los tres cuerpos. No solamente curan el cuerpo físico en cada una de las facetas correspondientes, sino que trabajan sobre el dador de vida, que es el cuerpo etérico. No olvidemos que el cuerpo físico es un cuerpo muerto per se. Es decir, nace ya con la indicación de la muerte y no es capaz de vivir por sí mismo ni un instante si no se le nutre. Y esa nutrición, al margen de la nutrición que viene del exterior, se realiza a través del cuerpo etérico. Es el dador de vida, el que conecta con el sistema linfático, con el cerebro, con el sistema hormonal y, por supuesto, claro, el sistema nervioso central, ¿no? El cerebro a través del sistema nervioso central. Bien, las plantas mágicas trabajan los tres ámbitos del ser. Entonces trabajan sobre el cuerpo o con el cuerpo y trabajan con el alma. Y no se puede comprender de otra forma. Y cuando decimos el romero es tónico, es revitalizante, es estimulante, además de otras muchas cosas, porque de las virtudes del romero se podría escribir un libro entero, decían los antiguos. Resulta que tiene su misma correspondencia, lo que es adentro es afuera, esa es la cuestión. Lo que fue dicho, lo que es arriba es abajo. Por tanto, esa misma fuerza, esa misma revitalización que me da en mi cuerpo cuando lo tomo, es equiparable o es paralela a la que produce en mi alma, aportando fuerza y voluntad para el trabajo, para el hacer. No entendamos el trabajo como lo cotidiano o lo no cotidiano, sino para el hacer en la voluntad del ser. Y es la planta que representa la fuerza y la voluntad, efectivamente. Apúntate, que te voy a preguntar después qué plantas podemos utilizar para tener más cerca los seres de este momento. Perfecto. Decías que hay dos tipos, no de plantas, pero sí las dividías en los solsticios. Plantas que se recogen en verano, la noche de San Juan, que es una de las noches más mágicas, y en invierno. Vamos con las de verano, si te parece. ¿Cuáles son esas plantas? Tú mañana uno de tus trabajos es salir al campo y recoger. Mañana vas al campo a recoger plantas, ¿no? Efectivamente, mañana, como parte de las prácticas del curso de plantas medicinales, salimos una vez al mes, un sábado, todo el día, identificación, reconocimiento, diferenciación y recogida de muestras de plantas, efectivamente. Y mañana toca, y bueno, dado la época del año que es, iremos a los jardines de Aranjuez. A ver plantas y a poder hablarles de ellas. Vas a dormir poco esta noche, yo te agradezco que hayas venido haciendo el esfuerzo. Vamos a la noche de San Juan. ¿Qué plantas hay ahí mágicas que se esperan que el ser humano pueda... Quizás las más hermosas, las más sencillas y las más próximas. En la parte alta, digamos, de esa pirámide de plantas, de las 7 plantas mágicas de la noche de San Juan, que eran las que se iban a recoger con motivo del solsticio, está la Artemisa, por supuesto, la planta de la diosa, la planta de los oráculos, la planta de la adivinación. Pero mucho más allá de eso, que es la mitología y la leyenda de la planta, es la planta de la felicidad.
Artemisa. Es aquella que representa a la gran diosa. Antes de ser de la diosa Artemisa en Grecia, lo era de Isis en Egipto, exactamente igual. Y era la que se quemaba y con el humo de la cual se inspiraban las sacerdotisas de Delfos para hacer sus oráculos o sus predicciones, por ejemplo. Ella está en el primer lugar. Acompañándola, a sus lados están los dos primos hermanos de la familia de las labiadas, más venerados y conocidos en la historia de las plantas, el romero y la salvia, de la que se hablaba hace un momento en la presentación, hermosísima, la que salva, la que sana, efectivamente. Inmediatamente debajo están tres de los grandes duendes de las plantas, y que cada una representa uno de los aspectos del ser a reforzar para que éste sea un ser efectivamente en camino de lo espiritual o evolucionado. Y son la milenrama, la verbena, la de la alegría, la que se recogía, igual que ir de romería era ir a por romero, ir a ver la verbena era ir a recoger la plantita la noche de San Juan. Ese es el origen del nombre. Ese es el origen del nombre de las fiestas y la verbena, porque es la alegría, porque es el derroche de satisfacción, eso representa pero es la alegría en la virtud, es la alegría y la autoridad a la vez. Bien. Y al lado de la milenrama y de la verbena se encontraba no otra que la gran planta mágica de la transmutación, de la restauración, del cambio en el ser y en la propia planta, que es la ruda, la tan denostada y tan perseguida ruda durante años, tan mágica, tan extraordinaria para la mujer. Si las mujeres supiesen las virtudes de la luna, de la ruda, irían a buscarla hasta la luna, perdón, me salió horrible, pero es un dicho popular antiguo que viene a decirnos claramente lo que representa la ruda. Toda mujer debería tener una plantita de ruda en su cocina o en su... Claro, sin ninguna duda. Y falta la del centro, digamos, de la noche de San Juan, que no es otra que la hierba de San Juan, el hipérico. Y digo la del centro porque es la planta del solsticio propiamente dicha, es decir, es la carga solar más potente y más fuerte que existe en la naturaleza. Es una estrella solar purísima, por eso es el mejor antidepresivo, porque es la luz en la oscuridad más profunda. Y Juan, ¿están ahí? ¿Sales y están ahí? Y están ahí al lado. En España, en nuestros pueblos. En nuestros pueblos, al lado de cualquier camino transitado, ya digo, hasta tal punto que se dan con frecuencia al lado de las carreteras, en las lindes, en los bordes de las carreteras, como resto residual de lo antiguo, porque esas carreteras, a lo mejor antiguamente, no a lo mejor, la mayor parte fueron caminos. ¿Nos vas a llevar a verlas el próximo Noche de San Juan, si Dios quiere? Será un placer hacerlo, así como todos los años. Vale, rápidamente, nos quedan muy pocos minutos. Pasamos a las plantas de invierno, del otro solsticio. Pues la planta de invierno por excelencia, y todos vamos a coincidir en ello, no es otra que la gran planta, la antigua, la del jardín del Edén, la Amanita muscaria. ¿Sí? El agárico, pegamoscas o matamoscas que llaman. La seta roja de las pintitas blancas que han sido representadas en todos los mitos, leyendas, cuentos, desde Alicia en el País de las Maravillas, por mencionar uno, a cuentos del norte de Europa y de América, en muchas latitudes. Es la principal de las Navidades, todos lo sabemos, es la que siempre está representando, y al lado unos duendecitos, unos gnomos. Es la planta benéfica, sí, efectivamente, y la que aparece en la mayor parte de los grabados que hablan del jardín del Edén. Debajo del árbol famoso de los frutos siempre aparecen unas amanitas. Es verdad, qué curioso. Esa es una, y quizá la central. Desde luego hay dos plantas que no se pueden olvidar en cuanto a plantas sagradas antiguas. Una es el muérdago, de los druidas, de los cultos celtas, que se recogía precisamente en esa época por el solsticio, y que era la salvaguarda de todas las enfermedades cardiovasculares y tumorales que precisamente podían eclosionar en ese momento del invierno, cuando el ser se recluye, cuando el ser humano se iba a la cueva, a su propia cueva interior, y eso representa el invierno y eso representa el solsticio de invierno. Pues el muérdago era como la luz que elevaba hacia las alturas esa interiorización, y por eso se da exclusivamente en los árboles. Fue la planta que fue condenada a no poder pisar la tierra. Y ese es el hermosísimo muérdago de los druidas, y que es tan bello en su impacto y en su uso medicinal que parece mentira
que haya sido igualmente olvidado y dejado al margen, y que se haya querido echar tierra sobre todos los experimentos y todas las pruebas que hay de sus efectos curativos. Y al lado del muérdago, sin ninguna duda, la mandrágora autumnalis de la que hablábamos, que también es de esta época. Todos ellos siguen el ciclo contrario a la naturaleza. Es decir, que en lugar de salir de las profundidades de la tierra en primavera y permanecer hasta finales de otoño, siguen el ciclo contrario. Salen a mediados de otoño y están durante todo el invierno hasta el principio de primavera o mediados de primavera. Por eso son las plantas del invierno, son las plantas de ese momento. Y todas tienen esa peculiaridad de ir a reforzar precisamente el fondo del ser humano, la parte más anímica o más espiritual del ser humano en el momento del recogimiento. No olvidemos, por supuesto, al tejo, el tejo de las brujas, el tejo donde se reunían para los encuentros, para las ceremonias, para los ritos, del cual se han dicho auténticas barbaridades, sus frutos son venenosísimos, cuidado, tal. Bien, hoy sabemos que todavía la tradición casi reciente en los pueblos del norte de España, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, era costumbre los niños ir a jugar en otoño debajo del tejo y comerse sus frutos, porque estos le producían una alegría especial y entonces jugaban y se regocijaban debajo del tejo. Y todo el veneno que tienen es que eran producto de alegría, y claro, eso era imperdonable en unos ámbitos en los cuales la alegría no era muy... Nos queda un minuto, Juan, porque tenemos que poner una información que hay ahora. Cuando vais a coger esas plantas, le pedís permiso, evidentemente. Sí, ese es el principio elemental y que se viene manteniendo desde lo más antiguo para las personas que trabajan con plantas, para las que viven las plantas o las que amamos a las plantas. Es un ser y no podemos tratarle como algo inanimado, algo que no tiene valor. Entonces lo primero es acercarse, es pedirles perdón, es pedirles permiso y es comunicarles que vamos a utilizarlas para algo positivo, para la curación, para la sanación, para aprender más de ellas. Sí, ese es el procedimiento. Y se puede hacer desde la mente, desde el corazón, por supuesto, y con la palabra o sin la palabra, eso ya... Y en 30 segundos se prepara, hay un sistema de preparación, se secan, se hacen luego infusiones, o cada uno tiene un sistema, una fórmula especial, una forma especial de hacerse. Pues hombre, se pueden preparar de diversas formas. La mejor forma es recién recogidas en fresco, ponerlas en maceración, en alcohol reducido, en etanol purísimo, y a partir de ahí ya las tenemos durante todo el tiempo que sean necesarias. El segundo procedimiento, que era el más común y más sencillo, era secarlas, conservarlas secas para que en cualquier momento a partir de ahí pudiesen ser utilizadas, y es el mecanismo más común y más casero. Dos y 55, 1:55 en las Islas Canarias. Hacemos una mínima pausa. Vamos a dar una información de conferencias y de cosas que están por ahí sucediendo, en las cuales nosotros vamos a ser parte protagonista. Y después de las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, regresamos. Vamos a hablar de minerales. Y este señor que está aquí hoy, este maestro de las plantas y de los minerales, nos va a dar algunos consejos para que nos ayuden en nuestra vida diaria. Enseguida volvemos. Atentos a esa información. Seguimos dando noticias de actividades, de esas conferencias que se están celebrando durante 3 meses, yo creo. Sol Blanco Soler es una de las organizadoras y tienen que ver con algo que hacía el padre Pilón. Buenas noches, Sol, ¿cómo estás? Aquí estamos. ¿Estás bien? Sí, gracias a Dios, muy bien. Y ya con el curso que ha empezado el lunes pasado. ¿Cómo lo llamáis? ¿Curso de parapsicología? Jornadas. El padre Pilón los llamaba siempre jornadas. Y nosotros hemos conservado, ¿sabes?, ese título, porque realmente no pretende ser un curso. Son 10 lunes que van desde el 12 de enero al 16 de marzo. Y bueno, pues son cita con personas que nos hablan de temas pues que tienen su misterio unas veces, su interés otras, y que se ajusta perfectamente a este mundo de lo paranormal. Que tanto nos gusta a todos. Hace 30 años que lleváis organizando estas charlas, ¿verdad? Pues Pilón llevaba 31 y esta es la segunda etapa en la que, bueno, pues él nos ha
nos ha dado el testigo, ¿sabes? Sí. Al grupo EPTA, y bueno, pues lo hemos organizado nosotros. Perfecto. La próxima es este lunes. El próximo 19 de enero, lunes, tenemos a un señor muy conocido, que eres tú mismo, Miguel. Ya te digo, si me pudiera... Si te pudieras escaquear, te conozco. Si me pudieras escaquear, me escaqueaba, ¿eh? Pero yo creo que me tienes tanto cariño que aceptas mis propuestas. Sí, señor. Pues bueno, nos vas a hablar de Los Señores del Tiempo, es el título, pero creo recordar que me especificaste que ibas a hablar sobre civilizaciones americanas, ¿no? Sí, mayas y algunos otros pueblos que hay por ahí, y sobre todo del concepto del tiempo, que dicen que cada día nos queda menos. Ah, pues sí, mira, eso es muy interesante. 19 lunes, dinos el lugar. 19 lunes, pues es en el Colegio Jesús María, que es Juan Bravo 13. Espera, Jesús María. A las 7:30 de la tarde. Calle Juan Bravo 13. A las 19:30, 7:30 de la tarde. La entrada hay que pagar una pequeña cantidad para los gastos, son evidentemente. 9 euros porque, bueno, como todo el mundo comprende, tenemos que pagar en la sala y al conferenciante. Entonces, es lo mínimo que hemos calculado que tenemos que recaudar para poder quedarnos, en fin, a cero. Bien. No pretendemos hacer negocio, pero sí cubrir gastos. Evidentemente no pagar vosotros. Próximo lunes 19, Los Señores del Tiempo, a las 7:30 en la calle Juan Bravo, número 13. ¿Y la siguiente semana, por avanzarlo? La segunda Enrique semana, Vicente, me parece, ¿no? el tercer día, que sería el tercer lunes, es el 26 de enero, y será Enrique de Vicente, que todo el mundo le conoce también, que es también periodista, escritor, director de la revista Año Cero, y el tema que va a tocar se llama La Guerra Mágica. Seguramente la semana que viene solo hablamos de ella, ¿te parece? De acuerdo, estupendo. Pues ahí está la invitación a los oyentes que quieran estar en esas charlas, estar con nosotros, Señores del Tiempo, el próximo lunes, día 19. Gracias, Sol, gracias por el trabajo vosotros. Y por estas jornadas, y que duren muchos años. Un beso si grande. Dios quiere. Te veo el lunes. Gracias, hasta el lunes. Luego. Una de sus peticiones era que les informáramos de conferencias y actos que hay por ahí. Lo vamos a ir haciendo, este era en Madrid, pero vamos a ir viendo en diferentes partes de España, así que les mantendremos informados. Llegan las noticias, enseguida regresamos. Sixto Paz nos espera en la segunda parte del programa. Hemos rescatado parte de cosas que nos contaba muy interesantes, no se lo pierdan. Nuestro teléfono 900-137-137. Seguimos aquí en Radio Nacional de España en la segunda hora del Espacio en Blanco. No se la pierdan, que viene llena de cosas interesantes. Nuestro maestro de Juan González nos va a dar algunos ejemplos de plantas que necesitamos tener y sobre todo minerales, que será la segunda parte del programa. Enseguida nos vemos. Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio. A la humanidad en muchos cientos de miles de años, y vienen preparando además lo que va a ser luego precisamente la configuración orgánica, fisiológica, incluso anímica del ser humano, con lo cual no solamente nos acompañan, sino que nos han precedido y han preparado todo para nosotros. El camino. Y sin embargo, qué lejos, lo hablábamos ahora cuando estábamos ahí, antes de entrar en el programa, qué lejos estamos ahora de las plantas, ¿eh? Incluso nosotros, yo que me gusta mucho el campo y que está mucho por ahí, ahora las tengo años luz, y los que ven detrás, los niños y los jóvenes, no tienen ni idea de lo que es una planta. Pues a no ser que salgan en la pantallita del ordenador, ¿no? En la Play. Efectivamente, las posibilidades de acceso a la información son tremendas, pero en cambio la desinformación o el vacío que se hizo en su momento del mundo vegetal medicinal, sobre todo, del mundo vegetal mágico, no digamos, ha sido tan enorme, tan grande, primero por intereses de determinados poderes religiosos, eclesiales, políticos incluso, y posteriormente porque la ciencia, desde el momento que descubre los principios químicos y los desarrolla y descubre la síntesis, deja de estar interesada en el principio natural elemental, que es la planta de donde procede todo. Ya. Y a partir de ahí, como vienen haciendo actualmente en laboratorios súper especializados en Estados Unidos, lo único que interesa de las plantas es descubrir cuáles son los principios activos
que actúan sobre determinados centros orgánicos, nerviosos, neuronales del ser humano, y a partir de ahí se sintetiza y la planta ya no hace falta para nada. Entonces nos desvinculamos cada vez más. ¿Eso qué significa? Que a la hora de la enseñanza, incluso a pequeñas cosas que... Esta noche pretendemos penetrar por esa vía del conocimiento, transitar por ella para conocer un saber que en estos tiempos modernos está a punto de perderse. Y muchos piensan que si perdemos ese conocimiento perderemos parte de nuestra vida. Nos ayuda nuestro invitado. ¿Te ha gustado lo que decíamos en esa introducción? Perfecto. Juan González Simonó. Simonó. ¿Apellido francés? Exactamente. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un placer. Atentos a nuestros oyentes. Hemos descubierto a este personaje, uno de esos maestros que hay por ahí ocultos, que nos va a enseñar un montón de cosas y para nosotros es un placer tenerte aquí. Decir que eres licenciado en Psicología, diplomado en Pedagogía. En 2001 fundasteis la Asociación Sábila para el estudio, protección y desarrollo de las plantas curativas. Has hecho en el 80 la Ruta de los Mayas. Has estudiado botánica medicinal, ¿se dice? Medicinal. Medicinal, estaba mal escrito. Sí. Del Camino de Santiago. Estuviste en la expedición científica Amerigen 500, es decir, ya tienes un montón de... Has hecho camino ya, compañero. Sí, es la ventaja de ser viejo, que se han hecho muchos caminos. ¿Me vas a permitir una cosa respecto a la introducción, sí, Miguel? Detrás de esa bonita voz que lo estaba haciendo, ha dicho una cosa como que las plantas acompañan al hombre desde el principio de la humanidad. Y yo diría, las plantas preceden al hombre, Desde los albores de la historia les han servido como alimento, para sanar sus enfermedades, para alcanzar la belleza e incluso para procurarse contactos con el más allá. Las plantas empleadas desde la noche de los tiempos en la preparación de medicamentos han sido objeto de todo tipo de leyendas. Si una planta podía curar enfermedades, se decían los hombres de la antigüedad, ¿de qué no sería capaz? Una de esas leyendas cuenta que en el monte Citerón, en Tesalia, vivía el centauro Chirón, el más sabio de los centauros del Olimpo, conocedor de las virtudes medicinales de las plantas y maestro de Asclepio, el padre de la medicina. De su conocimiento acerca de ellas surgió toda una vía de sabiduría practicada por miles de seres en todas las regiones del mundo, que ha perdurado hasta nuestros días. Descubriremos que algunas plantas poseen virtudes voladoras, otras nos transportarán a mundos desconocidos. Con algunas ramas podremos fabricar varitas mágicas. Habrá hojas que nos ayudarán a elaborar cuidadosos filtros de amor. E incluso si buscamos bien, seremos capaces de encontrar la piedra filosofal. Las enseñanzas de los maestros alquimistas así lo confirman. Siempre les necesitamos para compartir y disfrutar de estos casi 120 próximos minutos que tenemos por delante. Hemos hecho una selección de esos temas que nos dijeron que les interesaban y poco a poco vamos a ir tratándolos en su programa. Eso y sus invitados favoritos irán pasando por aquí a su programa El Espacio en Blanco. Y eso haremos esta noche. Nos pidieron que habláramos de plantas mágicas y de minerales mágicos que pudieran ayudarnos en nuestra vida. Y aquí está. Este va a ser nuestro primer tema de la noche. Y nos pidieron que trajéramos de nuevo a uno de esos contactados, quizá el más famoso del mundo, Sixto Paz. Y esta noche lo rescatamos de nuestro archivo y visita de nuevo el programa para contarnos sus experiencias. No se lo pierdan, que no tiene desperdicio. Y habrá más conferencias en las que esta semana somos protagonistas y un montón de actividades que se están dando por todo este país. Nuestros métodos de contacto esta noche, ya saben, la página web www.espacioenblanco.es,
Ahí está nuestro chat para comentar las cosas del programa. El email espacionblanco@rtve.es y el teléfono de contacto 900-137-137. Ya estamos listos, nuestros compañeros avanzan los primeros datos del primer tema que queremos tocar esta noche. Las plantas han acompañado desde siempre a los seres humanos. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Arrancan aquí las 2 horas que aquí en Radio Nacional de España dedicamos al mejor mundo del misterio. Los mejores temas y los más interesantes invitados nos esperan hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y como siempre es un placer estar aquí en la casa de la radio para juntos llenar este espacio en blanco. Y como siempre